Bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. El mundo económico está muy agitado. Han salido los indicadores del índice de seguimiento de la economía del mes de noviembre, donde tuvo un repunte después de un octubre negativo. Salió el tema de desempleo y todos estamos a la expectativa de lo que va a pasar con la inflación. La Junta del Banco de la República se reunió y redujo sus tasas de interés en 25 puntos básicos. Todo está muy agitado y hay gran preocupación por lo que va a pasar con el crecimiento de la economía. Y hoy traemos un experto que nos va a contar su visión del gobierno, de lo que está viendo con los indicadores, pero sobre todo de qué va a pasar en este 2024. Una persona que ustedes conocen, le respetan muchísimo por su conocimiento y hoy está en el Consejo de Bogotá, el doctor Juan Daniel Oviedo. Doctor Oviedo, bienvenido. Carlos, muy contento de estar nuevamente acá contigo y hablando de economía. Me parece muy bien. Pero antes de arrancar con economía, ¿cómo ha sido su experiencia en el Consejo? ¿Cuál ha sido después de la campaña y su llegada al Cabildo? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué ha visto? Bueno, pues ¿Con qué se ha encontrado? Efectivamente ha sido una cosa supremamente nueva, ¿sí? Porque yo llego al ejercicio del control político es a través del segundo lugar que logramos gracias a 616.902 votos en la contienda de la alcaldía de Bogotá. Pues es una institución que tiene un rol supremamente importante en donde desafortunadamente empezamos embarrándola con el tema de las garantías de la oposición. Quedamos en la comisión de gobierno que maneja los temas de seguridad y de articulación entre todas las entidades y la política social, lo cual va a ser supremamente importante para ese ejercicio de oposición constructiva. Y estamos haciendo equipo y pensando en tres preguntas fundamentales para este primer semestre, que es la primera: ¿quién gobierna el espacio público en Bogotá? Esa respuesta está difícil de encontrar y ahí hay una oportunidad de resolver cómo podemos plantear un modelo de gobernanza para la ciudad. Segundo, queremos hablar de salud mental con un enfoque preventivo. Y en tercer lugar, queremos sacar adelante nuestra iniciativa de Bogotá 24 horas porque creemos que Bogotá necesita instrumentos de reactivación económica según los indicadores que estamos analizando. Usted dice que hay que poner la cara a los problemas y que es que escuchar a la comunidad. Y usted hace audiencias con la gente y se siente, y uno lo ve en redes sociales muy activo. ¿Usted cree que el gobierno nacional está escuchando a los colombianos? No, no lo está haciendo. Desafortunadamente, la ideologización del gobierno ha llegado a un nivel tal que no estamos escuchando. Es decir, yo creo que hay tantas personas que por fuera de las diferencias ideológicas que tenemos con el presidente Gustavo Petro, queremos aportar a que Colombia tenga un repunte en su actividad económica, que sea incluyente, que podamos contribuir a la resolución del problema de pobreza, que insistentemente estamos llamando la atención sobre la importancia de estos temas, pero no sucede nada, ¿sí? La infraestructura más importante para lograr que la economía colombiana repunte después de este remesón que vimos en el año 2023 es la obra pública y es el incentivo al sector constructor en el país. Pero como está el prejuicio de que ayudar a los constructores es simplemente ayudar a que se enriquezcan y se enceguecen y no muestran que eso es más vivienda para más familias en el país, más competitividad por una mejor infraestructura logística que tengamos, pues ahí es donde decimos no están escuchando. El país ya ha visto cómo estas dos variables son fundamentales para la reactivación económica, pero el gobierno no quiere escuchar. Y me parece que hay como una idea de inducir una crisis, ¿sí? Porque ahora estamos hablando de que el presidente quiere lanzar en Tumaco la construcción pública de vivienda de interés social, ¿sí? ¿Cómo vamos a garantizar la idoneidad de los contratistas de esas viviendas de interés social en Tumaco? ¿Cómo vamos a ver la ejecución de esos recursos? Y sobre todo, ¿cómo vamos a ver la selección de esas familias que se van a beneficiar? Entonces, yo creo que instrumentalizar las herramientas de infraestructura pública como un mecanismo de tener, llamémoslo así, prospectiva de votos para el 2026 es un elemento supremamente peligroso para el país.
¿Es verdad que el presidente le dijo que se quedara en el DANE? Sí, claro, y yo estuve a punto de quedarme, yo estuve ilusionado, conversamos, y desafortunadamente el proceso de empalme fue el que se convirtió en una cosa reveladora. Y yo dije, aquí no hay desorden, no hay orden, perdón, hay desorden, y sobre todo no voy a tener una línea directa con el presidente. Entonces yo dije, si el DANE es el mensajero, ¿sí? Porque uno es un mensajero de la realidad del país. Lo peor que le puede pasar a uno como mensajero es que le pongan mensajero del mensajero. ¿Sí? Entonces en ese momento yo dije, no, mejor me aparto, y el tema de catastro multipropósito pues fue un factor en el que yo no iba a formar parte de un gobierno que deshace un modelo que yo estoy convencido que era el camino para resolver el tema de catastro en el país. ¿Cuál es su posición hoy frente al gobierno del presidente Gustavo Petro? Yo creo que la posición es clara, es una posición de oposición. Yo creo que el país tiene que poder entender que es haciendo cosas que verdaderamente podemos transformar nuestra sociedad y no quedándonos en el discurso. ¿Sí? Y creo yo que algo que es supremamente importante en Colombia, que se ha visibilizado a lo largo de este último año y medio, es que las instituciones quieren ser escuchadas, que el sector privado quiere ser escuchado en un discurso serio, que los ajustes a la política social del país son necesarios, pero no pueden ser una herramienta de autodestrucción de algo que hemos venido consolidando por más de 30 años de vigencia de la Constitución Política del 91 y de esos desarrollos institucionales de servicios públicos domiciliarios, de salud, de régimen pensional, de régimen laboral y educación, que es mejor construir sobre lo construido que pensar en destruir simplemente para implementar un nuevo modelo. Entonces, es una oposición, lo vemos permanentemente en mis expresiones de que necesitamos unir esfuerzos alrededor de la política económica y desafortunadamente pues no hemos tenido eco con nuestras invitaciones a construir un modelo de reactivación económica que verdaderamente resuelva el problema de pobreza que tenemos en el país. ¿Cómo recibió la salida del director de planeación? No, un dolor tremendo, pues porque el profe Jorge Iván pues fue clave y nos acompañó en el DANE, en el Comité de Expertos de Pobreza. Yo estuve interactuando con él muchísimo en la actualización de la metodología de estratificación. Es una persona maravillosa, su esposa Edna Bonilla también. Pues es una amistad y una admiración. Y qué pesar que el presidente desperdicie ese talento tan importante, sobre todo porque el plan de desarrollo necesita que el DNP tenga una visión prospectiva, y que mejor que la que tiene él sobre ese cierre de brechas territoriales que es tan importante en nuestra sociedad. Después de esta introducción, ahora sí tomemos el pulso de la economía. El indicador de seguimiento de la economía en noviembre dio un aire, porque veníamos de un tercer trimestre negativo, octubre negativo, se prendieron todas las alarmas y noviembre se recuperó. ¿Se alejó el fantasma de la recesión? Yo no soy tan optimista en ese sentido y eso lo planteamos directamente al presidente. Inmediatamente él sale a decir que Colombia ha logrado una senda estable de crecimiento sostenible solo con ese dato de noviembre. Hay que recordar que ese dato de noviembre es el resultado de un efecto base, ¿sí? Que en noviembre de 2022 el sector de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida tuvo un remesón muy importante precisamente porque se fueron desmantelando todas las medidas de exención de IVA a los servicios turísticos, a los tiquetes que estaban estimulando ese sector, pero cuando ya empieza el IVA todo el mundo dice, uy, ese pasaje me está saliendo muy caro. ¿Sí? O el hotel se encareció de un mes para otro. Entonces el sector tuvo un frenazo en noviembre del 2022 que cuando lo comparamos con noviembre del 2023 lleva a ese crecimiento y por eso le hacíamos pedagogía al presidente y a todo el país. Si en agosto del 2022 la economía colombiana fue capaz de generar 100 pesos
el mes en el que se posesionó el presidente Gustavo Petro, cuando nosotros veíamos los resultados de noviembre del 2023, la economía estaba generando 99.5 pesos, es decir, menos que en agosto de 2022. Entonces, eso lo que demuestra es que ese número de noviembre no nos aleja del fantasma de la recesión, sino que nos confirma que no hemos sacado cabeza de la capacidad productiva que teníamos en el momento en el que el presidente asumió las riendas del país. Usted toca un tema muy importante que es el efecto base de comparación con los periodos anteriores. Y hay una preocupación, y es que el primer trimestre del 2023 fue muy bueno. Cuando nos comparemos con este primer trimestre donde venimos con un proceso de desaceleración, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues lo que ya nos muestra el dato de diciembre de desempleo, que vamos a empezar a una senda creciente de desempleo, sobre todo en las principales ciudades del país, donde es importante resaltar nuevamente. El gobierno sale y dice, redujimos la tasa de desempleo entre diciembre del 2022 y diciembre del 2023. Pero una herramienta que produce la misma Oficina Estadística del DANE, que son los datos desestacionalizados, muestra que hemos destruido puestos de trabajo desde julio de 2023. Durante 5 meses consecutivos, cada mes estamos teniendo menos población ocupada y más personas en desempleo. Eso significa que vamos a tener un primer trimestre en el que las cifras de manufactura, comercio, servicios y la ausencia de la presencia de obra pública, con los datos del sector constructor paralizado por la nueva política de vivienda de interés social, pues no vamos a tener unos datos muy positivos. ¿Cómo prender los motores de crecimiento? Y se lo pregunto por esos sectores que usted menciona: construcción, obras civiles y vivienda, pero sobre todo con inversión. Claro, en ese punto hay que lograr entender que el presupuesto público no solamente debe ir a las políticas de asistencia social que promueve el gobierno del presidente Gustavo Petro, sino que también necesitamos que el país entienda y el gobierno entienda que lograr incentivos sectoriales al sector productivo para hacer frente al efecto que está generando la tasa de interés es fundamental, ¿sí? No puede suceder que si a finales de 2019 el país era capaz de invertir 100 pesos, en el último trimestre del cual tenemos información, que es el tercer trimestre del 2023, el país esté invirtiendo apenas 72 pesos. Es decir, hay 28 pesos que no se están introduciendo a la economía con ese efecto multiplicador que es el de la inversión, el de las edificaciones, el de la obra pública, el de la importación de maquinarias. Y desafortunadamente estamos viendo a un sector público que está comiendo, gastando incluso más de lo que estaban gastando en tiempos de pandemia, cuando era necesario que el sector público gastara para hacer incentivos a la reactivación de la economía. Y usted toca un punto muy importante, y es: el gobierno tiene los recursos, pero los que ejecutan es el sector privado. ¿Se está satanizando el sector privado? ¿Se perdió esa confianza entre el gobierno y el sector privado? Ojalá no podamos hablar en pasado, pero es que el mensaje es muy preocupante. Sí, todo ese estereotipo negativo que el presidente ha querido implementar alrededor del régimen de concesiones, ¿sí? De asumir que concesionar infraestructura de gran escala, ¿sí? Las vías 4G, 5G, las concesiones de quinta generación que se están planteando, asumiendo que eso es enriquecer a los privados y no establecer el beneficio económico y social que genera esa infraestructura, pues es un tema que tiene desalentados a los inversionistas en materia de infraestructura, y esperamos que pues podamos retomar el rumbo de decir: nos necesitamos unos y otros para garantizar que esa conversación fluida en el régimen de concesiones de infraestructura pública y en el diálogo con el sector de edificador o el sector de construcción, pues genere unos efectos multiplicadores sobre el sector manufacturero, sobre el sector servicios y sobre todo sobre el empleo de las principales ciudades del país. ¿Cómo está el consumo? ¿Qué ha pasado con el consumo? El consumo, yo había hecho un cálculo que me parece súper interesante. Y hablemos de consumo y lo que podemos decir es:
hablemos de arepas. ¿Sí? ¿Qué tanto estamos consumiendo nosotros, para ponerlo en forma sencilla? Los hogares, ¿sí? Que vamos a decir, en 2019 consumíamos 100 arepas. ¿Sí? En pandemia, en 2020, solo consumimos 91 arepas. En 2022 consumimos 119 arepas, es decir, la economía colombiana se recuperó de la pandemia gracias al consumo privado. ¿Sí? Y en 2023, en el último dato que tenemos disponible, consumimos las mismas 119 arepas. Es decir, los hogares y los consumidores privados nos apretamos el cinturón. ¿Sí? Dejamos de salir tanto al restaurante, dejamos de comprar tanta ropa, dejamos de comprar electrodomésticos porque nos subieron la tasa de interés, el crecimiento bajó y por consiguiente ajustamos el consumo. Pero el gobierno, que también come arepas, ¿sí? Porque no todo lo que hace el gobierno es inversión, también es consumo. Si el gobierno nacional consumía 100 arepas en 2019, gracias a que estuvo presente en la pandemia, consumió solo 97, más que las que consumimos los consumidores privados, pero en 2022 pasó a consumir 106 arepas y en 2023 108. Entonces vemos un mal ejemplo porque el consumo público, es decir, no la inversión pública, sino el consumo público, creció cuando necesitábamos que todos nos apretáramos el cinturón para lograr que el ajuste de tasas de interés a la baja sucediera más rápido. Pero cuando estamos hablando de un elemento fundamental, como es la inversión pública en el sector de obras civiles, ¿sí? Si se construían 100 kilómetros de carretera en 2019, en 2023 ese sector solamente está construyendo 54 kilómetros de carretera. Es decir, la obra pública está funcionando a media marcha. Y el que gobierna la obra pública es el que tiene la billetera, que es el gobierno nacional y los gobiernos locales. ¿Sí? En donde es natural que los gobiernos locales, empezando, ¿sí? El alcalde Carlos Fernando Galán no ha salido a decir voy a hacer una nueva vía o voy a hacer un nuevo puente, porque estamos en un plan de infraestructura en la ciudad que se heredó de la visión de largo plazo de los últimos 4 años. Entonces las autoridades locales no van a poder salir a hacer obra pública tan rápido cuando el gobierno ya lleva año y medio, y esperaríamos que estuviera aprendiendo el desarrollo de obra pública y infraestructura de alta dimensión desde comienzos de este año para contrarrestar este efecto. Esto es lo que explica por qué la inversión está cayendo, porque desafortunadamente la inversión en Colombia tiene un componente público muy importante. Los economistas, después de 2 años de crecimiento significativo, 2021-2022, hablaban del ajuste y de lo que llaman ustedes el aterrizaje. ¿Qué tan suave va a ser el aterrizaje, o si va a ser un aterrizaje muy forzoso y con mucha turbulencia? ¿Cómo lo está viendo? Bueno, yo creo que la preocupación más importante y lo triste de todo eso, Carlos, es que se sabía que iba a pasar eso. ¿Sí? En todos los países de la OCDE, el Banco Mundial, el PIB había dicho eso. En pandemia y en la recuperación de la pandemia teníamos que poner a la gente a comer, a gastar, porque teníamos la forma más fácil de reactivar la economía. ¿Sí? Y eso nos iba, con los elementos de inflación de costos, nos iba a generar una presión inflacionaria que los bancos centrales iban a frenar con la tasa de interés, y la tasa de interés iba a afectar la inversión. Entonces, la fórmula, que a veces no le gusta al gobierno nacional que existan esas fórmulas, era apretemos el cinturón, dejemos de consumir tantas arepas y usemos parte del presupuesto para dar incentivos a la inversión. Ayudemos a los empresarios que quieran importar maquinaria para optimizar sus procesos. Lancemos proyectos de infraestructura con una TIR que pueda cerrar con las tasas de interés que se encuentran vigentes. Definamos apoyos sectoriales específicos como el sector servicios especializado o apalancado en tecnologías de información y comunicaciones. Y esas recomendaciones están en todos los documentos de política pública de la OCDE, del Banco Mundial, pero aquí no. Seguimos gastando una reforma tributaria que es impresionante. Nominalmente, la economía puede crecer en 2023 algo del 10,
porque sumémosle el 1 real al 9,28 de inflación, 10, 11%, pero el recaudo tributario creció a más del 20%. ¿Sí? Y no cumplió la meta. Un recaudo, y sí cumplí la meta, afortunadamente, pero el recaudo tributario creció al doble de lo que nominalmente creció la economía colombiana. Y que esos recursos no estén incentivando la inversión a través de las obras civiles, pues es un despilfarro y es un desacierto muy importante del gobierno nacional. Se me están adelantando las preguntas, pero vamos bien, vamos en orden. Usted habla del tema tributario y no se llegó a la meta de recaudo, se le están cayendo las iniciativas en la Corte Constitucional al gobierno, el tema de la deducibilidad de las regalías, y hay apuestas que el gobierno incluye en su presupuesto, en su plan fiscal de ingresos por litigios, que pues uno no sabe eso cómo va a ser, y algunos advierten ya que hay una preocupación fiscal y anuncian una nueva reforma tributaria. ¿Usted cómo la ve? Preocupante porque el gobierno lo sabía desde el momento de erradicar la reforma tributaria, que no era el momento para los impuestos saludables, porque estábamos en un entorno inflacionario de alimentos. El peso de las salchichas y de las bebidas azucaradas no es el peso que tienen los arriendos o los servicios públicos, ¿sí? Pero hoy en día es evidente que son los hogares pobres los que están sacando más plata de su presupuesto para comprar el tanque, para comprar la gaseosa, para comprar las salchichas, porque desafortunadamente eso es lo más costo eficiente para poder alimentar a 4 o 5 personas en un hogar que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad. La Corte Constitucional había sido clara en su doctrina de que lo que querían hacer de la no deducibilidad de las regalías se iba a caer. Entonces, hicieron la reforma, cuentas alegres de que iban a recibir ese recaudo, la realidad cayó de su propio peso, la Corte Constitucional falló en derecho, porque eso sí, qué pena, pero yo soy fan número 1 de la Corte Constitucional, porque es la representación de que las instituciones y los sistemas de pesos y contrapesos funcionan, ¿sí? Entonces, ahora, cuando se les dijo en ese momento, porque yo en ese momento era analista económico del noticiero de RCN y lo decía, este es el momento para que pongamos a más personas naturales a tributar, ¿sí? No pensemos en los 10 salarios mínimos, sino bajémoslo a 8 salarios mínimos. Pensemos en cómo las personas naturales, afortunadas del país, pueden tributar más recursos desde esa perspectiva para aliviar la carga en la tributación de empresas. No lo hicieron, ¿sí? Y ahora, algo que es deseable, porque es necesario que el país reflexione que tiene que rebalancear la carga tributaria hacia las personas naturales afortunadas y disminuir la del sector empresarial. El gobierno perdió la legitimidad o la gobernabilidad tributaria para esa reforma. Va a ser muy difícil que después de todas las maromas que va a hacer el gobierno nacional para que se apruebe la reforma a la salud en el Senado, y todos ya entendemos que son maromas, ¿sí? Vaya a existir la posibilidad de que esas mismas herramientas se utilicen para aprobar una reforma tributaria. Entonces, conceptualmente, sí es importante ajustar el régimen de tributación de personas naturales para aliviar la carga del sector empresarial. Pero hoy ya es muy tarde. Y fuera de eso, el ministro de Salud dice que hay que hacer una tributaria pagada por los empresarios para el tema de la salud. Ya el ministro de Hacienda dijo lo que tenía que decir. Entonces sigamos divagando nosotros. Contrasentido, sí. Es un contrasentido hablar de esos temas. Usted tocó el tema de las reformas. ¿El trámite de las reformas a la salud, la pensional, la laboral, pueden afectar el crecimiento de la economía? Yo creo que el PIB de administración pública, defensa, salud y educación va a verse afectado por la lógica de la reforma, ¿sí? Sobre todo porque vamos a tener la posibilidad de que el devengo de los recursos con esta figura del anticipo pues sea mucho más rápida
y por consiguiente la cifra del valor agregado de ese sector pueda acelerarse, pueda crecer. Pero el efecto que van a generar esas reformas frente a la confianza es un activo fundamental para ese país en este momento, porque confianza ya está demostrado a nivel global que es más confianza, es más productividad y menos desigualdad. Y eso se le está olvidando al presidente Gustavo Petro. Más confianza es menos desigualdad y más productividad. Esa desconfianza que va a generar la reforma a la salud, ¿sí? Porque el Ministerio de Salud tiene 1.000 personas. La Secretaría de Salud tiene 5.000 personas. La Secretaría de Salud de Bogotá. ¿Sí? Y el gobierno nacional quiere que 1.000 personas administren el giro directo a todos los hospitales del país. Eso va a ser un caos. ¿Sí? Desafortunadamente, hay que decirlo contundentemente, eso va a ser caótico y eso va a generar una desconfianza tremenda para los inversionistas que van a afectar la dinámica de crecimiento de la economía, que es en donde más necesitamos avanzar en la inversión. Pasemos a otro tema que usted conoce bastante bien, el de transición energética, sin petróleo ni gas, pero con Venezuela. Y eso es una de las cosas que más me duele, porque yo digo en tono jocoso, yo soy el hombre del gas. ¿Sí? Mi tesis de doctorado es sobre regulación de mercados de gas natural. ¿Sí? Y parte de los planteamientos de mi tesis se aplicó en Francia y en la Unión Europea desde el punto de vista regulatorio. Y que Colombia le dé la espalda a su propio gas, cuando internacionalmente el gas natural ha sido declarado un combustible de transición energética, es el peor desacierto que podemos tener en este momento. ¿Sí? Varias cosas. 4 veces más costoso puede ser el gas de Venezuela. ¿Sí? Hablan de que hay un gasoducto, pero ese gasoducto no funciona. ¿Sí? Y, claro, ir a sacar petróleo de Venezuela puede ser un buen negocio. ¿Sí? No ideologicemos el tema. Entonces, que Ecopetrol se asocie con empresas venezolanas o multinacionales para ir a sacar el petróleo de Venezuela o el gas de Venezuela puede ser una buena línea de negocio. ¿Sí? Porque todos esos pozos en Venezuela y sobre todo en los yacimientos de Maracaibo están en una etapa en la que ya es solo ir y poner una manguerita y sacar. ¿Sí? Entonces es muy costo eficiente, pero la incertidumbre política pues tiene muchos pozos abandonados y muchos yacimientos abandonados, por consiguiente ir a sacarlos es muchísimo más fácil. Pero no seguir explorando las oportunidades de gas offshore que tenemos aquí en Colombia. ¿Sí? Que digan sobre el carbón transición energética más acelerada, es natural porque el mundo nos lo está pidiendo. ¿Sí? Las sociedades avanzadas le están cerrando la puerta al carbón. Listo. Pero al gas natural, con lo competitivo que puede ser, decir que vamos a seguir explorando, que vamos a seguir aprovechando el gas y que el gas entra a la matriz energética del transporte de carga pesada en el país. ¿Sí? Y que logramos, porque acuérdate, el 95% de la carga del país todavía se mueve en carretera y se mueve en tractomulas, ¿sí? Que no necesariamente tienen acceso al biodiesel menos contaminante por temas de costos. Pero lograr que el país tuviera una apuesta clara de que todas esas tractomulas del país se mueven a gas natural, no solo resuelve un problema ambiental, tanto que queremos ser la potencia mundial de vida, ¿sí? Y dejamos solo a la deforestación como la principal fuente de emisión de material particulado, porque la segunda es el transporte de carga. ¿Sí? Perder esa oportunidad simplemente porque queremos contribuir al bienestar de la humanidad y del planeta, cuando nuestros aportes a esos efectos y a esas emisiones es mínimo, pues es un contrasentido. Pero además se le presentó un problema al gobierno, porque con las sanciones que efectivamente Estados Unidos puede aplicar a Venezuela, pues nos podemos quedar sin el pan y sin el queso. Entonces ahí es como el sentido de la oposición que yo practico frente al gobierno nacional. Si yo soy del dato, mata, relato, pero lo que vemos es a un gobierno
con relatos matando datos. Tenemos el gas ahí al lado, tenemos la tecnología, tenemos las oportunidades. Es una energía limpia, ¿sí?, que sirve de backup para toda la energía sostenible solar. Porque acuérdate que los parques solares, hermosos, maravillosos, la energía eólica, maravillosa, pero eso implica tener una capacidad de generación de energía de respaldo. Y qué mejor que el gas natural de Colombia estando en el segundo lugar de respaldo de esa energía sostenible que debemos y que ojalá sigamos trabajando para que Colombia tenga una matriz energética mucho más limpia, como es el propósito del gobierno nacional y de toda la sociedad. ¿Qué tanto hay de populismo en las propuestas del gobierno? De populismo. Yo creo que es bastante. Yo creo que es bastante porque siempre el discurso está alrededor de un cambio que todos queremos, ¿sí?, pero en el que siempre el gobierno está victimizando a las personas, ¿sí?, cuando en realidad las personas, nosotros como habitantes del país, no queremos ser victimizados, no queremos que nos vean como víctimas de un sistema del neoliberalismo, ¿sí?, porque el presidente dice que yo soy neoliberal, ¿sí? No, nosotros lo que queremos es que nos resuelvan los problemas, ¿sí? Y hoy, cada vez más, Colombia ha avanzado a una situación en la que somos más conscientes de cuáles son los problemas, ¿sí? Hoy, Colombia y todas las personas en el bus, en el mercado, saben que la inflación es un problema y la entienden y saben por qué. Entonces, hoy en día lo que nosotros queremos es soluciones. Y las soluciones se construyen con decisiones, no con discursos o con relatos. Entonces, esa es la manifestación del populismo. Matar con un relato esos datos que son la expresión de las necesidades que tenemos como habitantes de Bogotá y de todo el país. Se toca el tema de la inflación y quería llegar allá, pero antes de mirar el dato y las implicaciones que tiene, hace unos días hubo un estudio del Ministerio de Hacienda donde dijo que el exceso de utilidades es culpable o generó la inflación. Usted como economista, ¿qué opina sobre ese pronunciamiento del Ministerio de Hacienda? Es falto, es una expresión de la ideologización de la realidad, ¿sí? ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay una reflexión muy importante a nivel de las economías avanzadas, de decir, obviamente, las economías de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, nunca habían visto en tiempos recientes un brote inflacionario tan fuerte como el que generó la reactivación de la economía después de la pandemia. Entonces empezaron a decir qué puede haber detrás de la lentitud de la disminución de la inflación, ¿sí? Y cuando nosotros vamos al deflactor del PIB, el deflactor del PIB es la división entre el PIB valorado a precios corrientes y a pesos constantes. El deflactor del PIB es un promedio de precios de lo que se produce en el país, ¿sí? No es el deflactor de lo que se consume, ¿sí?, porque nosotros consumimos cosas importadas, ¿sí? Primer elemento a tener en cuenta. Entonces, el deflactor del PIB es una proxy de inflación, pero no es la medida de inflación, ¿sí? ¿Y qué le pasó a Colombia? Que en la producción, en su PIB, la reactivación después de la pandemia tuvo un brinco muy positivo y saludable de las exportaciones. Y no de las exportaciones, acuérdate que lo hablamos en diferentes escenarios, no fueron las exportaciones mineroenergéticas, fueron las exportaciones agropecuarias, ¿sí? Empezamos a exportar carne, empezamos a exportar manufactura, ¿sí?, con valor agregado, y eso lo estaban comprando a un muy buen precio. Entonces, la rentabilidad de las exportaciones creció, pero las ganancias de las empresas exportadoras no generan inflación.
porque esos bienes y esos servicios no nos los estamos comiendo nosotros, ¿sí? Entonces es natural que las empresas hayan incrementado sus ganancias, porque buena parte de la recuperación de la economía estuvo asociada a una redinamización exportadora, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? La historia está a mitad de camino. En Estados Unidos y en las sociedades avanzadas se dan cuenta de que dentro del deflactor del PIB, acuérdate que el PIB no solo es cómo producimos cosas en la agricultura, la manufactura, la construcción, en los servicios, sino esa plata que se deriva de esas cosas, cómo nos la comemos, consumo, cómo la invertimos, cómo la exportamos o la importamos. Pero al mismo tiempo, la identidad del PIB nos dice cómo esa plata paga salarios, contribuye a las ganancias de las empresas y se convierte en impuestos y subsidios. Entonces, el peso de las ganancias, que es el excedente bruto de explotación, en Colombia creció. Pero eso no puede ser un argumento para decir simplemente las ganancias de las empresas son las culpables de la inflación. Lo que sí hicieron en Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido y en otros países avanzados es que esa hipótesis o esa sospecha se contrastó individualmente con los datos de cada una de las empresas y pudieron ver cómo en algunos sectores económicos hubo una rigidez a la hora del volumen exorbitante de esas ganancias y pudieron decir la lentitud de la disminución de la inflación en Estados Unidos o en el Reino Unido pudo estar asociada a que hubo una rigidez de esas ganancias que no ajustaron los precios de venta final y por consiguiente pudo haber una contribución a la inflación. Pero eso en Colombia es un tema completamente distinto porque la mayor rentabilidad de las empresas en Colombia fue a la rentabilidad de la vocación exportadora en la recuperación de la pandemia y eso no se comió ni se vendió aquí en Colombia, se lo comieron en otros países. Entonces es irresponsable y sobre todo porque ese documento que produjo el Ministerio de Hacienda es casi el copiar-pegar de un documento que produjo la Secretaría de Trabajo de México, con ese tono también del discurso y de la ideología del gobierno que tenemos en México en ese momento, y se dan esas sospechas de decir que las ganancias de los empresarios fueron los culpables de la inflación. Creo que es supremamente difícil y doloroso que ese tipo de argumentos sucedan. Creo que la misma viceministra de Hacienda tuvo que salir a rectificar, a decir que no se estaban hablando de esos temas, y pues es supremamente decepcionante que cuando lo que necesitamos es ayudar a las empresas para que tengamos más inversión privada, sacamos discursos de echarle la culpa de los dolores que sienten quienes, las personas. Entonces, nuevamente, la metodología del discurso es las personas son víctimas. ¿Quiénes son los victimarios? Las empresas. No puede ser, no puede ser. ¿Cómo está viendo el tema de la inflación? Vimos que tocó su pico, empezó a bajar el año pasado, sigue bajando, pero si es la velocidad que esperamos, si vamos a llegar al rango meta relativamente rápido. ¿Cómo está viendo un poco? Hay muchas presiones además que están sobre la inflación. No es la velocidad que esperábamos, ¿sí? No más el Banco de la República en su informe de política monetaria de finales del año pasado, de octubre, planteaba que la inflación en 2024 podía estar alrededor del 4%. El gobierno en la actualización del marco de gasto habla del 6%. Y aquí hay un elemento fundamental y es la indexación que genera el salario mínimo sobre los servicios. Cuando vemos nosotros las cifras, que también tuve la oportunidad de compartirlas en una gráfica en redes sociales, vemos la caída de la inflación, pero la inflación de servicios todavía está en el 9.3%. Y en la inflación de servicios, pues hay que reconocer que 2 de cada 3 pesos que gastan los hogares se van en servicios, en arriendo, en electricidad, en agua, en peluquería, en el corrientazo, porque eso es un servicio, ¿sí? Se entiende como servido a la mesa. Entonces ahí
la indexación del salario mínimo y el incremento que tuvo el salario mínimo va a generar una rigidez muy importante en la reducción de la inflación. Ojalá eso no sucediera, pero mi hipótesis es que va a ejercer una presión y va a ser mucho más lenta la reducción de la inflación y por consiguiente va a ser menos probable que el Banco de la República sea más audaz en la reducción de las tasas de interés que necesitamos para reactivar sobre todo la inversión privada. ¿Le pareció tímido el 25 puntos básicos de la Junta ayer? No, me pareció sensato precisamente porque el componente de indexación sobre los servicios requiere un poco un compás de tiempo para entender si se dio efectivamente o no. Entonces yo creo que es una decisión prudente, un mensaje de que sí existe un espacio a que el Banco de la República reduzca las tasas de interés, sobre todo porque ha hecho muy bien su tarea, ¿sí? La inflación de demanda que teníamos se contuvo, ¿sí? Los hogares, nosotros, ¿sí? Dejamos de sacar la tarjeta de crédito y nos comimos las mismas arepas 119 en 2023 que nos comimos en 2022. ¿Sí? Entonces hicimos la tarea, redujimos el componente de demanda, el mundo nos ha ayudado a reducir el componente de oferta, ¿sí? Los precios internacionales de los fertilizantes, que todos el 94% los importamos, la mayoría de Rusia y Ucrania, pues están volviendo a niveles que teníamos en 2019 y 2018. Y eso es lo que ha permitido que los alimentos sean más baratos. Y el dólar también ayudó. Y la caída del dólar, 1.000 pesos el año pasado. Exactamente, y el tema del dólar. Ok. Hay dos cosas que preocupan en materia de inflación. El fenómeno del niño y que aumenten los precios del diésel. ¿Qué tanto nos puede pegar el fenómeno del niño en materia de alimentos y de energía y que el precio del diésel aumente? Bueno, el fenómeno del niño tiene dos momentos, un poco desde la experiencia del DANE. Seguramente en enero vamos a tener un efecto de que la previsión de esa sequía tan importante lleva a que los agricultores digan, recojamos lo que haya antes de que se queme, antes de que se pierda. Entonces hay una recolección de cosecha anticipada que lo vimos con los datos de empleo que publicó el DANE, en donde el empleo agropecuario crece precisamente porque estamos llamando a las mujeres, a los trabajadores familiares sin remuneración, mujeres, a que por favor se vinculen a la actividad de recoger anticipadamente. ¿Sí? Entonces, seguramente esa abundancia de algunos productos agropecuarios en los primeros meses del año por la recolección anticipada de cosechas va a disminuir la inflación, pero después, ¿quién va a poder sembrar o iniciar cosechas con esa sequía que vamos a tener tan fuerte hasta abril o mayo? Entonces, seguramente el coletazo del fenómeno del niño hacia mayo o junio va a hacer que tengamos una escasez de productos agropecuarios que seguramente va a ejercer una presión sobre la inflación. Y en el tema del diésel, pues yo creo que ahí hay un pulso que yo no estoy tan seguro que el gobierno quiera dar, ¿sí? Porque los transportadores de carga ejercen una presión de lobby muy importante. Entonces, aquí lo que veríamos es un incremento de los fletes y por consiguiente un encarecimiento de todo el componente de transporte de todos los alimentos y de todas las cosas manufacturadas que consumimos en el país. Miremos el tema del empleo. Estamos hablando ahora de que desestacionalizado, uno desde agosto del año pasado, que esa curva empezó otra vez a subir, ya doble dígito, llegando a 10,8 en diciembre. ¿Ese bajo crecimiento se está viendo reflejado en el desempleo? Ya se está viendo reflejado. Cuando nosotros vemos el análisis de mercado laboral de diciembre, vemos cómo el empleo manufacturero está destruyendo, el sector manufacturero está destruyendo puestos de trabajo. Y eso le está pegando, por ejemplo, a Bogotá muy duro. Bogotá ha perdido su vocación manufacturera y en materia de generación de empleo. ¿Qué empleo estamos generando? Pues el típico de los servicios administrativos, servicios de limpieza, servicios de seguridad, ¿sí? No estamos, una señal, y es que el empleo doméstico cae. Es una señal de que si
los hogares ajustan su demanda de empleo doméstico es porque los presupuestos están apretados. Lo aprendimos de la pandemia. Vemos que el sector constructor no está generando empleo y que lo único que generó empleo en diciembre significativamente fueron 272.000 puestos de trabajo en hombres en las actividades de comercio, ¿sí? Y eso tiene un componente cíclico estacional por la temporada de fin de año. Entonces, cuando vemos las cosechas anticipadas, cuando vemos el cierre del ciclo o del ciclo positivo de las actividades de comercio, vamos a seguir viendo un deterioro del mercado laboral con un componente crítico, y es que el país no ha logrado volver a incorporar a una gran cantidad de mujeres que se quedaron dedicadas a oficios del hogar como consecuencia de la pandemia y que se encuentran fuera de la fuerza de trabajo. Entonces, 2024 no solo va a haber la presión de personas saliendo al desempleo, sino que muchas personas que estaban fuera de la fuerza de trabajo van a decir, no, la situación está fregada, yo quiero trabajar, y se van a encontrar con la puerta cerrada, y eso que se llama la fuerza de trabajo potencial va a ejercer una presión muy importante alcista para el desempleo. ¿Qué tanto del desempleo? Usted hizo un ejercicio de su cuenta con el desempleo en Bogotá que sería comparable como al de una población como Usme, y que podría ser una comparación con el de la desocupación nacional. ¿A qué se podría parecer? ¿Qué municipio lo podría representar? Bueno, el desempleo son 2.33 millones de personas. 2.33 millones de personas. Bueno, ahí me corchas, no sé qué ciudad Cali tiene. ¿Sí? ¿Cali? ¿Puede ser? Creo. Sí, desde el punto de ciudades. Sí, pero eso es una ciudad importante. Claro. La que puede tener esa es 2.3, puede ser 3 veces Soacha. 3 Soachas, eso es mucha gente. Eso es mucha gente. Y lo preocupante es que ese desempleo, que nuevamente afecta más a las mujeres, de 2.33 millones de personas desempleadas, 1.23 son mujeres, y lo que primero vamos a ajustar en la economía como resultado del bajo crecimiento va a ser el empleo en el comercio, el empleo en las actividades de servicios, y tristemente vemos una dinámica de empleo manufacturero que no habíamos visto sino cuando estábamos en 2008, 2009, 2011. Es decir, hemos tenido un retroceso tremendo en el empleo manufacturero. Y recordemos que más de 2/3 partes de las personas que alzan la mano para trabajar solo tienen hasta bachillerato en Colombia. ¿Sí? Entonces, pensar que el desempleo se resuelve sin actividades manufactureras, que es donde hay más oportunidades de que el trabajo mecánico no requiera una calificación adicional como educación postmedia o una formación técnica, tecnológica universitaria. Pues 2/3 partes de la gente que busca trabajo en Colombia, lo único que ha tenido a lo sumo es bachillerato. Entonces, aquí tenemos una dificultad muy importante en donde siempre, y desde el DANE le dije al país, el problema del empleo en Colombia tiene que cambiar de paradigma. Todo el mundo está esperando a que el gobierno nacional, el presidente, diga cuál va a ser la fórmula para recuperar el empleo. Pero hoy lo que necesitamos es que los alcaldes se pongan la camiseta. Y por eso nuestra invitación vehemente en el ejercicio de oposición constructiva al alcalde Carlos Fernando Galán: pilas, la reactivación económica, ¿dónde está? ¿Dónde están los estímulos para generar empleo? Que lo preocupante de Bogotá es que en el último trimestre sacó a más personas al desempleo cuando en promedio las 13 ciudades más grandes del país siguieron disminuyendo el desempleo. Entonces Bogotá está dando una señal de alerta que puede generar unos problemas y que requiere la caja de herramientas de los alcaldes. Y entonces aquí ese tema va a ser supremamente importante, porque tal vez va a ser la forma de ver liderazgos locales que quieren resolver el problema del empleo, porque en Bogotá, si no resolvemos el tema del empleo, por más filo que sea el secretario de Integración Social,
que lo admiro muchísimo, que es Roberto Angulo, la política de asistencia social no va a resolver el tema de pobreza. ¿Sí? Porque en Bogotá tenemos al 28.1% de la población pobre. De ellos, 8.1% en insuficiencia alimentaria. ¿Sí? Pero cuando vemos a las personas de las que ya no se habla, que son los migrantes, en Bogotá no es el 8% de migrantes que están en insuficiencia alimentaria, es el 32.7%, 4 veces más. Entonces, ¿en dónde está el hambre? En la población migrante. ¿Sí? Entonces, y esas personas en una ciudad como Bogotá necesitan poder trabajar. Entonces, necesitamos generar trabajo, necesitamos generar oportunidades para que las familias, generando ese ingreso, puedan resolver el tema de insuficiencia alimentaria o de pobreza en la ciudad, en una ciudad como Bogotá, que estaba acostumbrada a ver máximo al 3.5 o 3.6% de su gente en insuficiencia alimentaria. Ahorita estamos a más del doble, 8.1%. Entonces, es el empleo y son las iniciativas locales de reactivación las que verdaderamente pueden dar esto. Y ahí es donde tenemos una preocupación muy importante, porque el gobierno nacional, haciéndole el feo a los alcaldes y a los gobernadores. Entonces ahí volvemos nuevamente a decir, es como si quisiéramos tener una crisis inducida, porque el problema de empleo del país se resuelve desde lo local. Y ahí no estamos viendo una articulación del presidente con alcaldes y gobernadores alrededor de ese propósito. ¿Y está roto ese canal de comunicación? Yo creo que en Bogotá, te lo dije a Roberto Pombo en una entrevista, es que está perdido. Yo soy pesimista, porque es que el presidente seguramente ya hizo cuentas, ¿sí? Y su visión política y su interés de que su visión política siga gobernando en el país requiere votos. Y en Bogotá el presidente pasó de tener 2.260.000 votos que obtuvo en la segunda vuelta presidencial el candidato y hoy presidente Gustavo Petro a solo tener 570.000. ¿Sí? Su presidente sabe que Bogotá no está dentro de sus cuentas para la posibilidad de continuidad del progresismo. ¿Sí? Porque las dos fuerzas determinantes, las dos fuerzas políticas, Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo, teníamos un mensaje totalmente contrapuesto frente a las visiones del progresismo en Bogotá. Entonces, ahí es donde decimos, el presidente no va a voltear a mirar a Bogotá. Y eso es supremamente triste, ¿sí? Porque es instrumentalizar la visión de desarrollo del país que habíamos procurado que se construyera con un elemento de articulación entre lo nacional y lo local. ¿Qué mejor que el presidente Gustavo Petro, con su discurso de cambio, que su primera reforma hubiera sido cómo vamos a reformar el sistema general de participación? ¿Cómo vamos a fortalecer la autonomía fiscal y tributaria de las regiones? ¿Sí? ¿Y cómo vamos a construir un modelo de empoderamiento regional que nos permita cerrar las brechas y las inequidades tan injustas que tiene el país entre, por ejemplo, los departamentos como Bogotá, como unidad administrativa, Cundinamarca, Antioquia, Valle y Santander, que ellos ya tienen 2/3 partes del Producto Interno Bruto de la economía y el resto del país en pobreza. Para ir terminando, doctor Oviedo, hace unos meses, varios, se hizo un análisis sobre el crecimiento de colombianos buscando oportunidades afuera. ¿Usted le ha seguido el rastro a eso? ¿Cómo está un poco esa parte migratoria de colombianos hacia otros países? Bueno, qué bueno que hagas esa pregunta porque yo no he podido encontrar cifras de migración, ¿sí? Y creo que ahí es importante que hablemos más de eso, no solo de la migración saliente, sino de qué está pasando con la migración venezolana. Yo creo que un estudio reciente, cuando estaba en campaña para la alcaldía de Bogotá, de GOIN, ¿sí?, de Global Opportunities Youth Network, que le preguntaron a los jóvenes y casi la mitad de los jóvenes estaba tratando de buscar oportunidades para irse a trabajar o a estudiar
en otra parte del planeta. Entonces, no creo que vaya a ser un efecto como crítico a la hora de generar un desbalance, pero al mismo tiempo hay que reconocer que el entorno global está resentido. ¿Sí? Entonces no es que estemos en una situación excepcional de que en Bogotá y en Colombia haya un frenazo de la economía como lo estamos viendo en este momento y que en el resto del mundo todo esté perfecto. No, eso es un tema global. Entonces la posibilidad de que las oportunidades fuera del país estén incrementadas como para decirnos vamos, porque allá vamos a cumplir nuestros sueños, no están dadas. Entonces yo creo que ese contrapeso que genera que el fenómeno de desaceleración económica sea un fenómeno global, lo que debería convertir eso en un argumento es busquemos cómo nos quedamos acá y cómo hacemos a Colombia y a su sector productivo viable en medio de tantas dificultades que estamos asumiendo responsablemente, como es el incremento de las tasas de interés. Un mensaje final para el gobierno. Usted, si se encontrara en un evento con el presidente de la República, ¿qué le diría? Yo creo que unir en este momento es importante. Y yo creo que unir con un propósito, como puede ser la reactivación económica, es la mejor forma de desideologizar la conversación entre el gobierno y sus visiones distintas en lo local o en lo regional. Yo creo que hablar más claro y convocar, ¿sí?, a un comité plural para decir cómo vamos a reactivar la economía colombiana, con qué herramientas contamos, con cuáles compromisos del sector privado, de la sociedad civil. ¿Sí? Esa conversación desideologiza ese debate que estamos viendo en este momento y puede ser una oportunidad para que el gobierno entienda que más que opositores, tiene gente que quiere recuperar la economía del país, porque sabemos que lo que más nos preocupa en este momento es la pobreza, que no hemos podido resolver ese problema por más de que nos inventamos transferencias sociales, por más de que las ciudades han sido más efectivas en sus políticas de integración social. La pobreza en Colombia se resuelve con trabajo, porque recuerda, desde pobres hasta los más ricos, en Colombia todo el mundo trabaja. Y por consiguiente, una política de reactivación laboral inteligente, sin sesgos ideológicos, es la mejor forma de que la economía se recupere, sacamos a personas de la pobreza y ahí sí tengamos discusiones ideológicas sobre el modelo que queremos en el país. Pero usted lo dijo sin mencionarlo, ese es el acuerdo nacional. Ese es el acuerdo. Pero lograr ese acuerdo nacional cuando sale el Ministerio de Hacienda con un discurso de que los empresarios son culpables de la inflación, ¿sí? Sí, Carlos, todas las personas del país dijeron, sí, vio, los empresarios, siempre dándonos en el cuello, ¿sí? Cuando en realidad lo peor que le puede pasar a una economía como la colombiana es poner a luchar a los consumidores con los empresarios, ¿sí?, por algo muy importante, y lo vamos a confirmar cuando tengamos el cierre del año de cuentas nacionales por sectores institucionales. El marrano del ahorro, el marranito de la alcancía del ahorro, tenía 16 monedas antes de la pandemia, en 2019. Es decir, el ahorro era el 16% del PIB. ¿Sí? Los últimos datos para 2022 consolidado, ese marrano tenía 15 monedas, es decir, se perdió una. ¿Pero qué pasó? Que todas las monedas están en el sector privado, en el sector empresarial. ¿Por qué? Porque el sector empresarial está quieto en primera, esperando cuáles son las luces y las señales de confianza y de respaldo para poder enfrentar el principal inhibidor de crecimiento de la inversión, que es la tasa de interés. ¿Cuál va a ser ese coequipero que es el gobierno nacional con sus astucias y sus herramientas que va a acompañar al sector privado para que Colombia recupere la inversión? Pero no lo hemos visto. Entonces vamos a tener un problema crítico para ese acuerdo nacional si no escuchamos y si no nos centramos
en lo más importante, que es el empleo para reducir pobreza. Doctor Oviedo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. No, Carlos, gracias por la invitación y sobre todo de volver a hablar así largo y tendido de economía, porque antes en los debates de campaña era 30 segundos o un minuto. Acá pudimos hablar largo y tendido y poder compartir con todas las personas que nos ven, pues ese mensaje tan importante que tenemos. Más allá de seguir con la polarización y los debates ideológicos, es centrémonos en cómo en Colombia se genera empleo para reducir pobreza. A ustedes mil gracias por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos la próxima semana a una nueva entrevista y no olviden seguirnos en nuestras plataformas y en semana.com. Una feliz semana para todos.